ustedes. Queremos agradecerles desde luego su presencia a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños. Es un gusto enorme y quiero, en nombre de la Comisión Ejecutiva Estatal para las Conmemoraciones del Instituto de Cultura y de la Universidad Virtual Alfonsina, agradecer la presencia de la doctora Patricia Galeana, que nos honra esta noche con su presencia, con la oportunidad de escuchar directamente su palabra en esta conferencia magistral. La maestra Marta Quechu nos va a hacer favor de dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Braulio. Es así como parte del ciclo de conferencias magistrales Nuestros Centenarios que hemos venido realizando. Esta es una gestión de la Universidad Virtual Alfonsina, dirigida por el doctor Braulio Ornedo, así como por el Gobierno del Estado de Morelos a través de la Comisión Ejecutiva para las conmemoraciones del 2010 y del Instituto de Cultura de Morelos. Es un gusto tener a la doctora Patricia Galeana Herrera, una de las más destacadas historiadoras mexicanas, autora de muy importantes libros para la comprensión del México decimonónico y miembro ad honorem de la Comisión para las Conmemoraciones de la Independencia y la Revolución en el Senado de la República. Muy mujer comprometida con su país, la doctora Patricia Galeana ha aportado desde su trabajo como investigadora la historia de la mujer mexicana. Por ello, a partir de la conferencia que sobre el tema impartió recientemente en Cuernavaca, se han generado importantes propuestas, entre ellas la creación del Museo de las Revoluciones, aquí en Cuernavaca, con una perspectiva de género, así como una próxima exposición que ha venido itinerando, que es la lucha de las mujeres, y que esperamos, doctora, que muy próximamente tengamos esa exposición organizada por usted. Esta tarde la doctora Galeana nos hablará del liberalismo en la construcción de nuestro país, encontrando en el siglo XIX mexicano muchas de las respuestas sobre nuestros orígenes y sobre todo lo que actualmente somos como nación en los albores del siglo XXI. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos ustedes, bienvenidos aquí al Jardín Borda. Solamente dos anuncios. Vamos a continuar con estas conferencias magistrales el próximo viernes 14 de mayo con la doctora Gloria Villegas, la Convención de Aguascalientes, Parlamento Revolucionario, seguido del viernes 28 de mayo, Historia General de Morelos, una visión panorámica, impartida por el doctor Horacio Crespo, y el viernes 25 de junio, del doctor Ricardo Pérez Monfort, La Noche Mexicana hacia la construcción de lo genuinamente mexicano, un país de inditos, tehuanas, chinas y charros. Y el próximo viernes 7 de mayo a las 5 de la tarde vamos a tener la presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos traducida al náhuatl. Estarán presentes aquí. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de venir a este sitio histórico y compartir con ustedes pues un tema que es central para la construcción del Estado mexicano. Esto es el impacto que tuvo el liberalismo a lo largo de toda nuestra historia. Yo quisiera empezar por hablar de los antecedentes del liberalismo mexicano. Evidentemente, todos sabemos que el liberalismo es, como lo declaró Norberto Bobbio, una doctrina que ha tenido más de 2 siglos de vigencia porque tiene una concepción política que surge vinculada a la democracia, sistema paradigmático al que todos los estados quieren que sea una realidad en su territorio, y esto le ha dado una permanencia y una vigencia que, como decíamos, tiene ya más de 2 siglos.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, a diferencia del liberalismo del siglo XIX, que es el constructor del Estado Nacional, el neoliberalismo de la segunda mitad del siglo XXI es el que se ha propuesto adelgazar a ese Estado Nacional. Esto nos lleva a entender que una misma doctrina puede tener diferentes modalidades a lo largo de la historia y también en un mismo momento histórico puede tener diferentes posturas, o sea que hay una gran gama de liberales. Hoy mismo podemos encontrar grupos que se dicen a sí mismos liberales en Europa y que tienen cortes de fascismo de extrema derecha, y encontramos a liberales en Estados Unidos que serían los más revolucionarios, que apoyarían, por ejemplo, al presidente Obama. Esto mismo sucedió en México desde que llega el liberalismo. ¿Qué influencias hay y qué liberalismos se encuentran en nuestro país? En primer lugar, tenemos desde luego la influencia del liberalismo español, por razones históricas, culturales, obvias. Pero este liberalismo es un liberalismo depurado de ataques a la religión y difiere del liberalismo francés, que justamente es un liberalismo más radical, un liberalismo que combate en particular no solo al absolutismo, sino al dogmatismo religioso. Y también hay otro liberalismo que tiene influencia en el mexicano, que es el liberalismo inglés a través del ejemplo estadounidense. El liberalismo inglés es un liberalismo más pragmático, menos teórico que el francés, pero va a tener en Estados Unidos pues su continuidad, y desde luego tiene una influencia en el liberalismo mexicano también. Los liberales tuvieron tanto el contacto con los textos de los liberales españoles, pero la clase culta tuvo un acceso directo al liberalismo francés, y el liberalismo estadounidense, que el idioma no era manejado por muchos de nuestros liberales, pero hubo traducciones, por ejemplo, de la Constitución de Estados Unidos, una traducción que traían en la mano los constituyentes de 24 y que tuvo sin duda una influencia decisiva en esa primera Constitución federal. Veamos cuáles son las influencias de estos liberalismos y cómo los mexicanos van a adoptar esta concepción política, esta concepción económica. Desde luego la política es la que busca un sistema democrático a través de las constituciones. Por eso surgen las constituciones como una forma de ponerle coto al poder, de limitar al poder para que no arrolle las libertades de la ciudadanía. Y el liberalismo económico, que en efecto es contrario a los límites para el libre comercio, por ejemplo, y el liberalismo social y cultural, que va a pugnar porque se acabe con el dogmatismo y la intolerancia religiosa y se establezca la libertad más importante de todas las libertades, que es la de pensamiento. El proceso del liberalismo mexicano va a ser un proceso largo. Tenemos 6 etapas muy bien definidas en el siglo XIX y en el inicio de la revolución. Por eso es tan importante ver el liberalismo en la construcción de México, porque está desde la independencia y en la revolución, y todavía podemos decir que tiene sus ecos hasta nuestro presente, y es una doctrina que tiene una gran influencia, una influencia decisiva en la construcción de México. El liberalismo llega a la Nueva España, a lo que
nuestro querido amigo Roberto Moreno de los Arcos, que ya no está con nosotros, llamó la última Nueva España. Y en este caso va a tener influencia, desde luego, en gobernantes ilustrados como el virrey de Revillagigedo, que va a hacer una serie de obras importantes, no solamente para la Ciudad de México, sino para el registro de los habitantes de la Nueva España, cuyo censo es la base de los trabajos que hará después Alejandro de Humboldt en sus tablas geográficas, que están en el Archivo General de la Nación. Es interesante recordar, no obstante, la visión de Revillagigedo sobre la última Nueva España, que tiene una íntima vinculación con el movimiento independentista. En 1790, la corona española está muy preocupada porque las ideas revolucionarias francesas, radicales, anticlericales e inclusive ateas, lleguen a la Nueva España. Entonces hay un documento que les recomiendo que lean, es un documento increíble, del propio Revillagigedo, tranquilizando a la corona, diciéndole que no hay posibilidad de que en la Nueva España cundan las ideas de la Revolución Francesa, ya que la población está dividida en dos grupos fundamentales. Los españoles solamente vienen a enriquecerse y quieren regresarse lo más pronto que se pueda a la península. Esto está ahí casi textual por Revillagigedo, y el grueso de la población vive en tal miseria que difícilmente podría entender siquiera el concepto de la libertad, que está más preocupado en sobrevivir. Desde luego, esta gran desigualdad la confirman otros textos, como las representaciones de Abad y Queipo, que será el amigo de Hidalgo y quien excomulga al propio Hidalgo en primera instancia, y por otros personajes importantes como el propio Humboldt, que ve venir una revolución si no se atiende a esta enorme desigualdad. Esto llama pues la atención que Revillagigedo, no obstante sus ideas liberales, y que trajo a su cocinero francés, y que llegaron los masones con estas personas que trajo Revillagigedo, era un liberalismo, una ilustración que llevaba a un gobierno despótico, no obstante, que no hizo cambios para evitar que viniera el movimiento social que se da en el inicio del siglo XIX y que logrará finalmente, después de 11 años de guerra y 15 años más de amenaza de reconquista para lograr el reconocimiento de su independencia, finalmente nacer a la comunidad y tratar de formar parte, que esto es otro problema, de la comunidad de naciones. ¿Y qué pasa con el liberalismo mexicano ya en el siglo XIX? Desde luego, los primeros liberales son los insurgentes. En primer lugar, Miguel Hidalgo, aunque en estos centenarios haya todo un debate entre si Hidalgo era o no era liberal, si tenía o no tenía proyecto. Yo creo que algunas de las personas que este tipo de ideas las han afirmado, pues las han afirmado sin conocimiento, sin haberse puesto a leer los propios textos de Hidalgo, quien era sin duda un hombre de ideas liberales, y tan lo era que intercambiaba ejemplares de la enciclopedia con Abad y Queipo, como consta en su correspondencia. Hidalgo y los primeros insurgentes, Morelos, y en general los liberales hispanoamericanos, van a identificar el principio de la libertad con el de
independencia. No se puede ser libre si no se es independiente. No voy a hablar aquí de todo el proceso que se da desde el autonomismo criollo hasta la lucha insurgente. Baste decir que prácticamente todos los movimientos revolucionarios estallan en una guerra violenta, porque los primeros intentos de cambio, que siempre los encabezan moderados, son reprimidos, y entonces no deja otra alternativa para que se dé este cambio, para que se dé una ruptura, que la lucha armada. Estos primeros liberales no atentaban contra la Iglesia, porque hay que recordar que eran miembros de la propia Iglesia. Entonces Hidalgo incorporaba las ideas de libertad y fue sin duda un católico muy heterodoxo, que escandalizó a las autoridades eclesiásticas de su tiempo con afirmaciones que además hablan de su buen humor, como cuando afirmaba que Santa Teresa sufría de alucinaciones por exceso de ayuno, o afirmaba también que el infierno estaba en este mundo y que por lo tanto en él era el que había que resolver los problemas de la vida. Este liberalismo fue un liberalismo que sí planteó desde luego acabar con un régimen absolutista, pero no se planteó enfrentarse a la autoridad eclesiástica, aun cuando las autoridades eclesiásticas sí se enfrentaron a la insurgencia, la condenaron. Esta es otra discusión que también se ha dado, que no lo excomulgó la Iglesia, y que la excomunión no valía, porque pues finalmente su cuerpo decapitado fue sepultado en un templo. Claro, esto lo hizo el bajo clero, pero el alto clero excomulgó no solamente a Hidalgo, sino a todos los insurgentes y a todo el movimiento. Hay que recordar que la alta clerecía, el Papa, era aliado de la corona española, y el rey de España era el patrono de la Iglesia en el virreinato de la Nueva España y en todos los dominios del Imperio Español. Entonces, en este escenario, este liberalismo, que fue un liberalismo primero moderado, que quería una autonomía, que quería tener juntas como las que habían puesto en España ante la invasión napoleónica, al ser reprimido, al morir asesinado Francisco Primo Verdad, nada menos que en la cárcel del arzobispado, bueno, pues evidentemente cerró las puertas de una transición pacífica y estalló la revolución, que fue primero un movimiento verdaderamente social, puesto que Hidalgo va a incorporar a indígenas, mestizos y a toda la población, castas incluidas, señalando que la nación ya está constituida y lo único que hay que hacer es unirse y expulsar a los que no han nacido en estas tierras y mandarlos a Europa. Sabemos que este primer liberalismo, que solamente está buscando la independencia para que sean gobernados por los americanos, que los habitantes de estas tierras sean gobernados por quien aquí han nacido. Hidalgo dice, así como los pimas quieren ser gobernados por los pimas y los españoles por los españoles, y por eso están luchando en contra de los franceses, pues los americanos quieren ser gobernados por los americanos. Entonces, este es el primer principio del liberalismo que se incorpora en México. Sin embargo, ya sabemos que la insurgencia pues va a sucumbir, y que la consumación de la independencia de nuestro país no la van a llevar a cabo estos líderes insurgentes, ni se va a hacer con el proyecto que ellos habían planteado. Hidalgo planteó hacer un congreso nacional para que participaran miembros
de todas las villas y lugares para dar a los americanos un gobierno adecuado a cada lugar y que conocieran el sabor de la miel. Estas son palabras textuales del propio Hidalgo. Pero no fue ese el proyecto que triunfó, fue una negociación de paz y no hubo, por lo tanto, muchos cambios estructurales. De hecho, prácticamente las personas que salían y entraban del Palacio Virreinal hicieron lo mismo después de la consumación de la independencia. Entonces surge una segunda generación de liberales mexicanos que piensa que la independencia de España no es suficiente para consolidar al Estado mexicano. El Estado mexicano se tiene que independizar de lo que llamaría O'Gorman las supervivencias novohispanas, las estructuras corporativas de fueros y privilegios que constituían unos poderes no fácticos como hoy, sino unos poderes que fueron establecidos constitucionalmente, porque en las constituciones de México se estableció la intolerancia religiosa, tanto en la Constitución de Apatzingán de 14, como en la primera Constitución Federal de 24, las dos constituciones centralistas de 36 y 43, y esto hacía que el Estado mexicano aceptara la autoridad de la Iglesia cuya cabeza estaba en Roma. Entonces el Estado mexicano seguía dándole a la corporación eclesiástica un tratamiento especial. Y otro poder que había crecido con la lucha de insurgencia, pues era, como siempre sucede con las guerras, era ciertamente el ejército. Entonces estas dos corporaciones, desde la perspectiva de la segunda generación de liberales, impedían que el Estado fuera verdaderamente soberano, entendido un Estado soberano como la última instancia del poder en el territorio, en este caso mexicano. En esas condiciones emprendieron una reforma para someter a la Iglesia el proyecto de los liberales de 1833, entre quienes estaba José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías. El proyecto era ejercer el patronato como un derecho. O sea, esta alianza, este pacto que había hecho la Iglesia con la corona española, los gobiernos mexicanos lo demandaban como un derecho, y si lo había ejercido los reyes de España, ¿por qué no lo iba a ejercer los gobernantes de México? Pero la posición de la Iglesia fue contraria. En primer lugar, no había reconocido la independencia de México. Mal podía firmar un concordato con una nación que todavía no reconocía, puesto que el reconocimiento de la independencia de México lo da la Santa Sede hasta 1836, y entonces, bueno, también lo hará España. Pero en 33, que es cuando los liberales inician esta reforma, pues no había un reconocimiento ni siquiera de la independencia, mucho menos quisieron otorgar el concordato para que fuera patrono de la Iglesia Católica el gobierno de México. El argumento es muy sencillo, era el debate por la soberanía. La Iglesia señaló que este tratamiento era una concesión que podía dar en un momento dado si así lo determinaba, pero no era un derecho como argumentaban los gobiernos de México, y argumentaban que era un derecho puesto que también estaban estableciendo a la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra. En este escenario, esta reforma liberal va a fracasar porque pues abren
dos frentes al mismo tiempo. No solamente quieren controlar a la Iglesia y convertirla en un órgano del Estado, aún sin autorización del Papa, lo que, según algunos analistas, podría haber llevado a una iglesia mexicana, cosa que no le hubiera desagradado al doctor Mora, porque habría fortalecido al Estado mexicano, que era lo que él quería. Y por otro lado, también quisieron someter al ejército. Pero entonces las dos corporaciones se unieron y al grito de religión y fueros, pues hicieron que el inefable Antonio López de Santana regresara al poder y derogara toda la reforma. Estos liberales, uno se fue muy amargado a Europa, que fue el doctor Mora, allá lo fue a visitar Melchor Ocampo y lo encontró profundamente amargado, achacándole la culpa de todo lo acontecido a Valentín Gómez Farías, que por otro lado se quedó en la trinchera y finalmente fue el primero en estampar su firma en la Constitución de 1857. Viene pues la tercera generación de liberales. Como vemos, el liberalismo va evolucionando, va incorporando otros conceptos de lo que podemos llamar el liberalismo ortodoxo. Entonces viene el proceso de la reforma liberal que va de 1855 a 1863, si lo vemos en cuanto a la legislación que se fue dando. Esta generación de liberales, que desde mi punto de vista es la generación más brillante que ha tenido México en toda su historia, a decir que porque me dedico a estudiar este periodo estoy enamorada de todos estos señores, que sí lo estoy, reconozco, porque entre más los leo, más admirables son. Pero no solamente los liberales, los conservadores, los moderados. Hay que leer la crónica que nos dejó Francisco Zarco para ver el nivel de estos legisladores que ya quisiéramos para un día de fiesta. Entonces, esta generación fue una generación que se creció en la lucha. Fue la generación a la que le tocó pues un momento definitorio de la vida mexicana, en el momento en el que los ojos del mundo estuvieron puestos en nuestro país, y por eso a lo que Galindo y Galindo llamó la gran década nacional, que va de 1857 a 1867, pues realmente constituye, de acuerdo al concepto de Jaspers, el tiempo eje de la historia mexicana, cuando se define su estado republicano y laico. Esta tercera generación de liberales también quería hacer que el Estado mexicano se consolidara, fuera un Estado que usara de su soberanía y someter a los mismos poderes que habían pretendido someter en 33, Mora y Gómez Farías. Empezaron con una reforma moderada, igual que había empezado las discusiones de los síndicos del ayuntamiento en 1808. Aquí en 1855, después de acabar con la era santanista, gracias a la revolución de Ayutla, tomaron el poder y empiezan a dar leyes que solamente van a ir cambiando las estructuras, pero en forma suave, precisamente para evitar una confrontación. La primera ley fue la ley que ha recibido el nombre de Ley Juárez, que es la ley de administración de justicia. El rubro de la justicia había permanecido intocado durante todo este tiempo desde la independencia, y había un elemento central que no se había logrado establecer y por el que habían luchado los revolucionarios franceses.
Recordarán que el lema de la Revolución Francesa, de los liberales de Francia, en la primera Declaración Universal, había sido libertad, igualdad y fraternidad. Pero no estaban refiriéndose a la igualdad de la que hablará el Manifiesto Comunista de 1848, sino que se están refiriendo a la igualdad frente a la ley, a la igualdad de los ciudadanos, que lamentablemente no de las ciudadanas, frente a la ley, para que no hubiera ciudadanos con fuero que eran juzgados en forma diferente a los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Con qué fueros querían acabar? Pues querían acabar con los fueros del clero y del ejército. Curiosamente, es una paradoja que a 150 años de aquellos hechos, pues ahora tengamos fuero para el clero y fuero para el ejército. Entonces, en este escenario, Juárez solamente quería limitar, él mismo escribe en sus memorias que fue un error, no suprimir los tribunales especiales del clero y el ejército. Solamente los quería limitar para que no ventilaran delitos del orden común. Hubo una gran polémica, no voy a entrar aquí en muchos detalles para no cansarlos, pero son muy interesantes leer los documentos directamente, porque cuando da semejante ley, Munguía, obispo michoacano, le escribe a Juárez, que era ministro de negocios eclesiásticos, y le escribe que no puede el gobierno mexicano dar semejante ley sin la autorización del Papa. Y bueno, esto, déjenme decirles que desde la perspectiva de Munguía en ese momento, pues él sentía que si este era un estado confesional, pues entonces evidentemente tenía que pedirle permiso al Papa. Lo que no se estaba dando cuenta es que lo que querían hacer los liberales era acabar con el estado confesional. Entonces le exige a Juárez que derogue la ley. Y bueno, Juárez le contesta que de ninguna manera la deroga y que tiene todas las facultades para legislar al respecto. Esta fue, como también escribió el propio Juárez, la chispa que desató la rebelión. El obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, financió el levantamiento armado de Antonio Haro y Tamariz para derrocar al gobierno. El que era el ministro de Guerra, Ignacio Comonfort, que había sido un ministro, bueno, fue siempre moderado. Es más, tuvo una polémica con otro de los liberales de la época, el célebre Melchor Ocampo. Melchor Ocampo renunció y escribió Mis 15 días de ministro precisamente por entrar en conflicto con las ideas de Comonfort, que pretendía invitar a miembros del clero al gobierno. Entonces, bueno, esto causó el escándalo de Melchor Ocampo, que dijo que no habían hecho una revolución para entregarle el poder al enemigo. Esta era la perspectiva de Ocampo, y por eso renunció al ministerio. Pues este hombre moderado, Comonfort, pues no le quedaba otro remedio ante las evidencias de que el señor obispo había financiado el levantamiento armado, que dar la primera nacionalización de los bienes del clero, que fue la nacionalización de los bienes del obispado de Puebla. Y así fue subiendo de tono el conflicto. Mientras tanto, bueno, pues se reunió el Congreso y se dio la primera constitución que no estableció la intolerancia religiosa. El tema más debatido en ese Congreso, que trabajó un año sin recesos, un año de corridito, a diferencia de el constituyente emanado de la Revolución de 1910, que trabajó 2 meses para reformar
esto es importante recordarlo, reformara la Constitución de 57. Por eso estamos en la 61 legislatura. La Constitución de 57 fue pues la primera que superó la intolerancia religiosa. Sin embargo, a pesar de que esto pues era la idea central de todo el liberalismo, no se podía entender que una persona se dijera liberal si no aceptaba que cada quien tuviera derecho a creer o no creer en lo que quisiera. Esta es la esencia del liberalismo teórico francés. Y en ese escenario, y bueno, con sus antecedentes en Inglaterra, con los trabajos de Locke y de Hume, para hablar también de la tolerancia religiosa. Este fue, repito, el tema más debatido en el Constituyente de 57. Y cuando se vota, pues finalmente, como suele suceder, los conservadores y los moderados hacen mayoría. Y entonces no se aprueba que se incorpore en la Constitución la libertad de cultos. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues los liberales, que eran muy activos y que se habían posicionado muy bien en la comisión redactora de la Constitución, bueno, pues Ponciano Arriaga va a convencer a la comisión redactora, junto con el Cholo Ocampo, y para que los moderados y conservadores acepten, y lo aceptaron, que si bien no se había podido aprobar la libertad de cultos, tampoco se estableciera la intolerancia religiosa. Claro, esto fue una argucia parlamentaria. Ustedes saben que lo que no está prohibido para la ciudadanía está permitido, a diferencia de que los gobernantes solamente pueden hacer lo que expresamente les establece la Constitución, pero la ciudadanía puede hacer todo aquello que no le está expresamente prohibido. Por lo tanto, aunque no se pusiera en la letra de la Constitución la libertad de cultos, tácitamente quedaba permitida. Esto, además, el propio Ponciano Arriaga, cuando se había perdido la votación para establecer la libertad de cultos, propuso en ese momento que para no dejar en la indefensión al Estado frente a la Iglesia, se diera facultades para legislar en materia religiosa. Y eso fue el artículo 123 de la Constitución de 57. Y esos fueron los dos puntos que constituyeron el casus belli que desencadenó la guerra civil. ¿Por qué? Porque las autoridades eclesiásticas, desde luego, se dieron perfecta cuenta de que la libertad de cultos pues había quedado implícita en la Constitución, y por lo tanto condenaron a la Constitución de considerarla contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México, y excomulgaron a todo aquel, ustedes saben que la excomunión es el arma más fuerte que tiene la Iglesia, excomulgaron a todo aquel que, habiendo jurado la Constitución, no se retractara de ello. Negaron extrema unción, matrimonio, bautismo, todo a quienes habían apoyado esta Constitución. No había solución posible, estalló la Guerra Civil de Reforma, y en medio de la guerra se dieron lo que conocemos como las leyes de reforma. Estas es un corpus de 4 leyes y 4 decretos. La primera ley es la ley de nacionalización de los bienes del clero, que ya había iniciado con Montfort y ahora se generaliza en todo el país. La segunda es la del matrimonio civil, en donde se establece la separación de los asuntos religiosos y los políticos, esta mezcla que había estado presente durante toda la vida virreinal y la primera mitad del siglo XIX. Se da también la ley del registro civil,
Y la última de las leyes es la Ley de Libertad de Cultos. Esa se dio hasta el 4 de diciembre, este 4 de diciembre, hace 150 años, cuando ya tenían ganada la guerra civil. ¿Por qué fue la última que dieron? Pues porque sabían que era el tema más sensible, más conflictivo, y no querían darle argumentos a la Iglesia para que dijera que la guerra era una guerra de religión, porque esto lo decían de todas maneras, decían que los liberales querían acabar con el catolicismo, etcétera, etcétera, cuando en realidad pues era un conflicto político por los fueros y por acabar pues con la hegemonía que había tenido la Iglesia desde la conquista española. Los 4 decretos pues fueron los que dan la laicidad del Estado mexicano de aquel entonces, y que es el establecimiento de, la secularización de los cementerios. Con esto ya los liberales no tendrían que ser enterrados en el jardín de su casa, como sucedió con Valentín Gómez Farías. La secularización de los hospitales, el establecimiento de que los funcionarios públicos no podían asistir en su carácter de tales a las festividades religiosas, y finalmente la supresión de las órdenes monásticas. Tanto la nacionalización de los bienes de la Iglesia como la supresión de las corporaciones pues eran medidas de guerra, y se entendían por la coyuntura en la que se estaba dando esta contienda. Las otras medidas eran propias de un Estado laico. Sin embargo, esta legislación Juárez no la va a poder poner en vigor cuando triunfe la República. Ahorita vamos a ver por qué, pero antes hay que ver el otro liberalismo, que es el liberalismo de Maximiliano, que ahí literalmente pues la Iglesia puso pues a su institución en manos de Lutero, porque pues, cuando fueron los monarquistas mexicanos con la Bastida, obispo de Puebla después es convertido en arzobispo y es uno de los consentidos de Pío IX. Hay que recordar que Pío IX emitió un sílabus condenando al liberalismo expresamente en 1864. Y ese sílabus pues fue destruido, no se permitió que en Francia se difundiera. Entonces Napoleón III, patrocinador del Imperio mexicano, y Maximiliano, un orgulloso nieto de José II de Austria, que había sometido a la Iglesia austriaca en sus territorios, pues evidentemente no eran las personas idóneas que los conservadores mexicanos y las autoridades eclesiásticas que participaron activamente en todo este proceso. Es más, la Bastida era la cabeza real del grupo monarquista mexicano, pues se pusieron en manos de 2 liberales. Napoleón III, desde luego, era un orgulloso Bonaparte, que siempre se preocupó por superar las hazañas de su tío, para que Víctor Hugo no le dijera Napoleón el Pequeño. Y su página más gloriosa, así escribió, que consideraba que la página más gloriosa de su reinado sería el establecimiento de un imperio subsidiario de Francia en México para detener el avance de Estados Unidos, que amenazaba con apoderarse de todo el continente, rompiendo el equilibrio internacional por el que tanto había abogado Talleyrand. En este escenario, pues Napoleón pone a un liberal que además pensó que era fácilmente manejable, y Maximiliano vino
y lo primero que trató de hacer es convencer a Juárez de que gobernaran juntos. Tanto Juárez como Carlota tienen una gran admiración por Juárez, y Maximiliano quería que Juárez volviera a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero entendió que a los conservadores y a la Iglesia ya los tenía, porque eran los que le habían ido a ofrecer el trono, y con gran influencia del socialista utópico austriaco Leopoldo von Stein, consideraba que un buen gobernante debía estar por encima de todas las facciones. Entonces, bueno, pues él dejó que la Bastida fuera a Miramar y le dijera que esperaba que derogara todas las leyes de reforma. No le dijo que sí ni que no, y cuando vino aquí lo que trató de hacer fue congraciarse con los liberales y con los indígenas, porque en efecto su suegro Leopoldo de Bélgica le había dicho que eran los verdaderos dueños de estas tierras, por eso traduce sus decretos al náhuatl. En este escenario, Maximiliano va a ratificar la legislación de Juárez, y con ello viene a darle un espaldarazo al liberalismo mexicano, que una vez que cae el imperio, bueno, pues evidentemente triunfa en el escenario nacional y es el que consolida el proyecto liberal, el que consolida al Estado-Nación en México. Juárez intentó darle rango de constitucional a las leyes de reforma que había emitido en la guerra en Veracruz, pero no lo pudo hacer porque había una serie de opositores. Primero, los partidarios de González Ortega, que querían quitar a Juárez del poder, y prefirió con gran pragmatismo dejar las cosas como estaban, porque sintió que las heridas estaban aún muy frescas y que había que dejarlas cicatrizar. Sería después Sebastián Lerdo de Tejada el que daría rango de constitucional a las leyes de reforma y las llevaría hasta sus últimas consecuencias, unas que le trajeron gran impopularidad, como la expulsión de las Hermanas de la Caridad, que había excluido Juárez cuando dio la supresión de las corporaciones religiosas femeninas en 1863. Y después de Sebastián Lerdo de Tejada, el liberalismo mexicano deja de ser un liberalismo revolucionario, como había sido en toda esta etapa. Los partidarios del cambio, en todas las sociedades siempre hay quienes quieren el cambio y quienes quieren la permanencia. Dejan de ser, pues, los liberales revolucionarios, y en la dictadura porfirista se convierten en los liberales conservadores de la paz y del orden. Esto es lo que muy bien ha llamado Justo Sierra el liberalismo conservador. En este escenario, los precursores de la Revolución Mexicana, lo primero que le echan en cara a Porfirio Díaz es el incumplimiento de las leyes de reforma y el haber dejado que la Iglesia Católica volviera a tomar fuerza. Déjenme decirles que Ignacio Ramírez, el nigromante que vivió todavía en la etapa porfirista, escribió algo que nos debe de quedar muy presente en estos tiempos. Escribió que cuando la Iglesia Católica volviera a tener el poder, no pararía hasta que se derogaran todas las leyes de reforma. Los Flores Magón primero se reunieron en el Círculo Liberal Ponciano Arriaga. Justamente tomó Camilo Arriaga, su sobrino, el nombre de este gran constituyente del 57, y de ahí surgió el Partido Liberal. Y el programa del Partido Liberal de 1906 pues es el antecedente del movimiento revolucionario mexicano, y se dicen a sí mismos
liberales están retomando el liberalismo social que ya se había manifestado en el Constituyente de 57, pero que no había quedado plasmado en la Constitución. O sea, Ignacio Ramírez habló de atender a los indígenas, de repartir la tierra, hablaron inclusive José María Mata de darle la ciudadanía a las mujeres. Hubo una serie de aspectos sociales que no lograron el consenso y no quedaron en la Constitución, pero que retoman los precursores del movimiento revolucionario de 1910. Entonces, como vemos, pues el liberalismo tiene un papel decisivo en la construcción de México. Yo quisiera, para concluir, darles leerles un párrafo de Juárez, y después podríamos entablar un diálogo con todos los asistentes. Un párrafo de Juárez que me parece que define de la mejor manera lo que es la laicidad del Estado. Ahora que hay estas discusiones increíbles, cuando México fue el primer Estado laico del continente americano, porque en el Caribe Haití había establecido esa separación entre la Iglesia y el Estado antes que México, desde luego por la influencia de la Revolución Francesa. Entonces, este concepto de laicidad, que no es ni positivo ni negativo, como dicen algunos jerarcas eclesiásticos, sino simplemente es la neutralidad de un Estado frente a los credos religiosos y la no injerencia de las autoridades eclesiásticas en los asuntos públicos, lo define muy claramente Juárez. Dice: los gobiernos no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Fin de la cita. Y es que, en efecto, así como el liberalismo surgió vinculado a la democracia, paradigma de la organización política, si no hay laicidad en un Estado, no puede haber democracia. Muchas gracias. Bueno, antes de proceder a darles la palabra, quisiera comentar muy brevemente la conferencia de la doctora Galeana, si ustedes me lo permiten, desde luego. Agradecer esta oportunidad de tener una visión panorámica de nuestro siglo XIX en estas generaciones que, en coincidencia con las generaciones que marca don Luis González y González en su ronda de las generaciones, la playa de la Reforma, los tuxtepecadores, nombre deliberadamente provocativo, la generación de los científicos, los revolucionarios de entonces y los revolucionarios de ahora, parece permitirnos ir desmenuzando que el siglo XIX no se reduce a liberales contra conservadores. Hay antecedentes, las influencias que nos ha señalado, el liberalismo español fundamentalmente, el liberalismo francés, el liberalismo inglés y la propia adopción de estas influencias en estas etapas, en estas generaciones de un primer liberalismo en donde los caudillos de la independencia se plantean esta condición: para ser independientes hay que ser libres, y el ejercicio de la libertad nos encamina precisamente a esta condición. Esta segunda generación que hemos podido escuchar en su desglose, donde la independencia estriba en poder quitarnos de encima estas tradiciones, estas reminiscencias, este legado de la cultura novohispana, para pasar a una tercera en donde surge propiamente el Estado republicano, el Estado laico, el liberal,
y esta curiosa situación de un liberalismo defendido por un emperador, lo que nos permite ver que no existen liberalismos químicamente puros, que como bien decía el lema de La Libertad, este periódico dirigido por Justo Sierra, puede haber un liberalismo conservador, como es esta etapa que nos ha señalado, para finalmente desembocar en un liberalismo que pone el énfasis en lo social y en la revolución, un liberalismo revolucionario. Como vemos entonces, no podemos reducir a una simplificación al binomio liberal-conservador, sino a este entramado, a esta urdimbre de diferentes tradiciones del pensamiento que nos dan oportunidad de ver la existencia de diversas influencias del republicanismo, de la tradición republicana, de la tradición monárquica, de la tradición conservadora, que en sus diferentes momentos, en sus diferentes grados de influencia, van estableciendo las etapas que hemos podido conocer el día de hoy a través de la extraordinaria exposición de la doctora Galeana. Ahora sí, creo que lo importante es que podamos propiciar el diálogo, que aprovechemos la presencia de Patricia Galeana entre nosotros y poder escuchar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias y, por qué no, sus objeciones también. Tienen la palabra. Gracias, maestra, bienvenida. Yo soy Juan José Landa y quiero hacerle una pregunta. ¿Se podría considerar que el liberalismo tuvo su culminación en la Constitución de 1917? Y si realmente tuvo una influencia la Constitución del 57 en el liberalismo, sobre todo del programa del Partido Liberal Mexicano. Esa es mi pregunta. Bueno, se nos fue la luz. ¿Me escucharán? Sí. Sí, es una muy buena pregunta porque siempre se plantea uno, bueno, ¿cuánto realmente se estableció el Estado laico? Porque evidentemente la Constitución de 57 todavía estableció la protección para una religión, la católica, y no, bueno, ya veremos. La Constitución de 57, como decía, estableció todavía la protección para la religión católica. La Constitución de 57 se juró por Dios incluso. Entonces era una Constitución que todavía no establecía esa neutralidad absoluta, que ahora es un tema que se está discutiendo mucho, porque se dice, bueno, es que puede haber un Estado laico con una religión oficial. De hecho, existen este tipo de estados, pero en Europa, donde hay una pluralidad de credos religiosos. Entonces, por ejemplo, nunca hemos conocido en la historia de Estados Unidos ningún conflicto entre el Estado norteamericano y ninguna iglesia, porque el Estado está por encima de todas. Hay una gran variedad de iglesias y por eso pues puede darse el lujo en Estados Unidos de que aparece citado Dios en los dólares, en los papel, el billete, en todos los actos, se jura por la Biblia, en fin, no hay un conflicto político entre el Estado y la Iglesia por esa pluralidad que también existe en otros estados europeos. Pero esa situación no se puede dar por razones históricas y culturales en una sociedad como la nuestra, donde ha existido una iglesia mayoritaria y que fue única en más de 350 años de historia, si arrancamos de la época novohispana. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿la culminación fue cuando se decretaron las leyes de reforma? Sí, en cierta forma
pues se dio un paso más, por eso hablamos de un proceso. Se dio un paso más para el liberalismo, el establecimiento del liberalismo ortodoxo, estableciendo la libertad de creencias, pero después Juárez no pudo darle rango de constitucional a estas leyes. Podemos decir, bueno, entonces fue con Sebastián Lerdo de Tejada, cuando ya se culminó con el Estado laico, se dio otro paso. Pero por eso su planteamiento es muy interesante, porque en 1917 esta Constitución ya no se jura por Dios, y además los constituyentes de 17 hacen mención a lo que habían hecho los del 57 y las propias leyes de reforma, y dicen que no es suficiente marcar la separación entre la Iglesia y el Estado, sino que es necesario marcar la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Ahora diríamos sobre las iglesias. Esto lo tenemos que entender también porque la alta clerecía, siempre hago esta distinción porque desde la independencia hasta nuestro presente en la Iglesia hay diversos matices, ¿verdad? Tenemos a los legionarios de Cristo en la extrema derecha con el Opus Dei, y tenemos también a los defensores de la teología de la liberación, que representarían la izquierda en esta gama de una misma institución. Entonces la alta clerecía, la que dirigía a la Iglesia mexicana, se alió con el gobierno de Victoriano Huerta, y entonces en ese escenario, bueno, pues la segunda etapa de la Revolución Mexicana, la Revolución Constitucionalista, fue profundamente anticlerical. Entonces, bueno, pues sí, podemos decir desde alguna perspectiva que la culminación de todo este proceso se dio en la Constitución de 17. Y bueno, y después cuando viene el rechazo de las autoridades eclesiásticas a esta Constitución, la crítica y demás, pues vendrá también la rebelión cristera, que es otra parte que también habría que analizar, pero en otra ocasión. Buenas noches, doctora. Nuevamente es un placer escucharla por segunda ocasión aquí en Cuernavaca. Tenía dos preguntas, creo que la segunda la acaba usted de resolver. La primera es, la ley Lerdo, la ley de desamortización de los bienes del clero, ¿en cuál de las 4 leyes entra? Y la segunda, ¿pudiera ser ese rompimiento de relaciones entre después de Maximiliano, cuando Maximiliano de Habsburgo establece relaciones con el Vaticano y viene la época liberal donde se rompen relaciones, pudiera ser el antecesor, esa herida abierta desde entonces, el antecesor de la rebelión de cristera? Con mucho gusto voy a tratar de responder. Son básicamente 3 temas. El primero, la ley Lerdo. No, la ley Lerdo no está dentro de las leyes de reforma, está dentro de las leyes reformistas moderadas. Hay varias leyes que se dan antes de la Constitución de 1857. Las leyes de reforma, digamos con mayúsculas, son las que se dan en plena guerra, a partir del manifiesto del 7 de julio de 1859, cuando está el gobierno constitucional en Veracruz. La ley Lerdo es la que se da después de la ley Juárez, esta ley de administración de justicia que decía yo que había sido moderada, dicho por su propio autor, porque no suprimió los tribunales, sino nada más limitaba los fueros. Y no obstante causó gran inconformidad. Pero la ley Lerdo es redactada por Miguel Lerdo de Tejada, y esta ley retoma la misma idea que había planteado Mora en 1833, es secularizar los bienes de la Iglesia, no nacionalizar los bienes de la Iglesia. Esto también vemos que es un proceso
¿Qué quiere decir secularizar? Poner en subasta pública estos bienes que se consideraban en manos muertas. ¿Por qué se consideraban en manos muertas? Porque no circulaban. Hay que recordar que por eso se establece el celibato desde Otón I, cuando Otón I le da a la Iglesia propiedades y dice que para que éstas no se pierdan y cada rato el imperio tenga que estarle dando nuevas propiedades a la Iglesia, que los sacerdotes no se casen. Eso en el siglo X. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley Lerdo? Mora y después Lerdo consideraban que los bienes de la Iglesia devenían en mayor parte de las donaciones, de las legaciones de los ciudadanos, y que por lo tanto eran bienes de la nación, pero que no circulaban. Ahora, en teoría, todo el territorio era, como era del rey originalmente, después pasó a ser de la nación, pero lo tenían particulares que no lo hacían producir. Estaban estancados, por eso se les llamaba de manos muertas. Entonces Mora hizo inclusive un estudio considerando que se podía salir de la bancarrota en la que estaba sumido el Estado mexicano en esas primeras décadas después de la independencia, si estos bienes circulaban. Y la idea de Mora no era que los sacerdotes no tuvieran medios para subsistir, sino que el Estado se iba a encargar de pagarles sus salarios para que siguieran impartiendo el culto religioso. Este era el proyecto de Mora. El proyecto de Lerdo varía. Lerdo, de nueva cuenta, quiere que los bienes circulen, pero que los clérigos vivan de las donaciones que libremente hagan los feligreses, pero no de esta concentración de tierras. Es que, perdón, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero hay que decirlo para entender todo el problema. La Iglesia Católica condenó la usura. Entonces, en los países católicos no se desarrolló la banca, cosa que sí se desarrolló en los países protestantes. Y quien fungía como banco era la propia Iglesia, que prestaba a muy bajos réditos, pero con hipoteca. Entonces, con esto y las legaciones, etcétera, etcétera, fue acumulando la mayor parte de las tierras cultivables del país, y en esto coinciden tanto los cálculos de Mora, que se ha considerado el padre del liberalismo mexicano, como de Lucas Alamán, el padre del conservadurismo mexicano. Entonces, Lerdo retoma parte de las ideas de Mora y dice: hay que poner a circular estos bienes, hacer una clase media de pequeños propietarios, que había sido el ideal de los liberales. Creían que si eran propietarios a título individual los indígenas, producirían más. Entonces, con toda esta idea es que se da la ley de secularización de los bienes de la Iglesia. La nacionalización se da después. ¿Por qué? Porque la Iglesia se enfrenta en una guerra contra el Estado, y entonces el Estado señala que la Iglesia tiene que indemnizar a la República, así dicen textualmente en la ley de nacionalización, y ya no se van a vender en subasta pública y a darle a la Iglesia, que era la propietaria, la parte que le correspondía, sino que ya se nacionalizaban. De todas maneras se les daba una compensación y se les dejaba la utilización de los templos, pero hay una gran diferencia entre secularizar y nacionalizar. Entonces, la ley de Lerdo es de secularización en 1856. Ahora, el rompimiento con la Iglesia que se da con Maximiliano, sí, en efecto se da una ruptura. Viene el primer nuncio,
es el primer nuncio de la historia de México, que después Monseñor Brillone un día me dijo que no, que el primer nuncio era él. Entonces le dije, a ver, Monseñor, ¿y por qué? ¿Y qué pasó con Melia, que estuvo aquí en carácter de nuncio? Dice, no, porque ese era un gobierno espurio, el de Maximiliano. Por lo tanto, el primer nuncio en la historia de México soy yo. Entonces, en este escenario, desde luego, cuando el nuncio se va, pues ya hay una ruptura, aunque Maximiliano siempre creyó que el Papa tenía que aceptar lo que él hacía porque dependía para su seguridad personal de Napoleón III frente a la lucha por la unidad italiana. Sin embargo, el Papa pensaba exactamente lo contrario, que su forma de mostrar su independencia frente a Napoleón III era no hacer caso de lo que quería Maximiliano, que además consideraba un imperio débil que no se había establecido. Entonces, la ruptura de relaciones se da primero con Maximiliano cuando se va el nuncio. Trata Maximiliano de restablecerlo, inclusive cuando Napoleón III lo abandona y le dice que ya va a retirar sus tropas, claudica Maximiliano y acepta que haya un sínodo para que los obispos reunidos decidan cuál va a ser la política a seguir en las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el Segundo Imperio. Este sínodo ya no se realiza por la caída del imperio, pero esto no tiene vinculación con la Guerra Cristera. La Guerra Cristera viene porque la alta clerecía está en desacuerdo con el carácter que le llaman además jacobino, justamente como los radicales franceses, ¿verdad? Jacobinos de la Constitución de 17. Y tampoco está de acuerdo con los gobiernos emanados de este movimiento. Entonces los critican toda su política, y Calles pues los trata de someter, estableciendo la ley Calles, obligándolos a que se registren, teniendo un máximo de sacerdotes en cada lugar, etc. Entonces esto es lo que lleva a la Guerra Cristera, que hay que recordar que las declaraciones del arzobispo Mora y del Río fueron menos drásticas que las que ha hecho el arzobispo Rivera Carreras, porque se ha declarado ahora que no hay que obedecer más que a la ley de Dios. A esto no se atrevió el arzobispo Mora y del Río. Sin embargo, en este escenario del enfrentamiento Iglesia-Estado, la Iglesia cerró las puertas de los templos, y bueno, pues esto desde luego llevó a que viniera el movimiento cristero. Gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Rogelio Benítez Ponce, servidor. Y ahorita que el compañero hacía el comentario de la Constitución del 17, bueno, entendemos nosotros o vemos históricamente a Venustiano Carranza como el jefe del ejército constitucionalista. Pero mi pregunta es, ¿realmente Venustiano Carranza estaba convencido de sus principios liberales? O sea, ¿realmente estaba ajeno a toda esa corriente conservadora y a toda la institución de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? O sea, ¿realmente estaba convencido de su postura liberal? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, desde luego que sí. Carranza, yo imagino que usted está un poco dudando esto porque tiene este toque porfirista, digamos, en sus orígenes, pero se olvida un asunto muy importante. Carranza es un gran admirador de Juárez. Se conocía de memoria todo lo que había hecho Juárez. Es más, él quería hacer lo mismo, por eso se va a Veracruz, y la segunda vez quería repetir también lo que había hecho Juárez, pero pues ya no llegó y lo mataron en Tlaxcalaltongo. Pero él era liberal igual que también lo fue el propio Porfirio Díaz, porque hay que recordar que Porfirio Díaz
llegó a un entente cordial con la Iglesia, inclusive era amiguísimo de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, hombre que fue clave en la historia política de México en todos estos años, por haber sido el que arma al ejército de Antonio Aro Itamariz para derrocar al gobierno emanado de la Revolución de Ayutla. Después va personalmente, realmente es la cabeza del grupo conservador monarquista, va personalmente a Miramar a ver a Maximiliano, forma parte de la regencia que establece la intervención francesa, y es un personaje clave que lo que está buscando, dicho por su biógrafa, una amiga, Marta Eugenia García Ugarte, y coincido con ella, es que quería un hombre fuerte. En realidad, liberales y conservadores, eso también lo ha afirmado O'Gorman en un maravilloso ensayo que les recomiendo que lean si no lo han leído, se llama México, el trauma de su historia. Lo que buscaban todos los grupos era darle estabilidad política al país, unos de una forma y otros de otra. Unos con el régimen monárquico, otros con la república, unos con la república unitaria, otros con la república federal. Y finalmente Porfirio Díaz era un discípulo de Juárez. Los dos oaxaqueños, personalidades muy parecidas. También les recomiendo la lectura de la obra El pensamiento político de Juárez de José C. Valadez, donde hace un paralelismo entre Juárez y Porfirio Díaz. Y sí tenían esta cultura del zapoteca, aunque Porfirio Díaz no tenía la pureza, digamos, de sangre en este sentido que Juárez, pero eran muy parecidos en cuanto a que consideraban que era fundamental el respeto a la autoridad. Por eso Juárez se vestía de negro, porque él representaba, él encarnaba a la autoridad. Y en un país que había vivido en el caos, en donde nadie le hacía caso a ninguna constitución y se resolvían todos los problemas con las armas en la mano y al margen de la legalidad, pues era necesario respetar a la autoridad. Claro que hay una diferencia sustantiva entre ambos, que Porfirio Díaz optó por la carrera de las armas y Benito Juárez era absolutamente contrario a que los militares estuvieran en el poder. Fue el defensor de un gobierno civil, de una sociedad civil. Es más, fue uno de sus grandes méritos imponerse a los militares, siendo él civil. Hay una carta muy interesante que él escribe a uno de sus más íntimos amigos cuando su segunda reelección, y hay que tomar en cuenta que en todo este periodo que se llama por Cosío Villegas de la restauración de la República, es menos de un sexenio y no hay un solo día de paz, porque se cree que cuando ya se fusiló a Maximiliano ya todo se pacificó. No, todavía los Sánchez Navarro iban a pagar un grupo expedicionario que viniera de mercenarios estadounidenses a derrocar a Juárez. Primero los González Ortega partidarios de González Ortega querían derrocarlo, luego los de Porfirio Díaz, estaba en la guerra de los indios mayas en contra de los ladinos en Yucatán, mal llamada guerra de castas, estaba en el norte los indios nómadas, en fin, había infinidad de movimientos armados en todo el país. Y en este escenario, Juárez escribe una carta diciéndole a este amigo que va a reelegirse de nueva cuenta porque está convencido de que Porfirio Díaz le va a ganar las elecciones a Sebastián Lerdo de Tejada y que no hay que permitir que un militar vuelva a tomar el poder. Pero Juárez y Porfirio Díaz compiten en elecciones, ¿no? También. Sí, claro. Sí, en efecto, sí, así es. Se levanta en armas en contra de Juárez. Sí, pero yo le estoy diciendo la razón por la cual él
precisamente porque están compitiendo, precisamente porque un candidato es Porfirio Díaz, otro es Sebastián Lerdo de Tejada, y Juárez decide optar por la reelección. Y en ese escenario, Juárez, esta es la razón que da a esa última reelección, y cuando se reelige, bueno, pues Porfirio Díaz se levanta en armas con el Plan de la Noria y dice que si ningún mexicano más se perpetúa en el poder, esa será la última revolución. Y la verdad fue profético. Después él se perpetuó, ¿verdad?, más de 3 décadas, porque bueno, su compadre pues él lo puso, etc. Y en este escenario Porfirio Díaz le salió el autoritarismo propio del militar. Por eso es tan difícil sacar a los militares del cuartel, porque eso es muy fácil, lo difícil es volverlos a meter. Y hay que leer, les recomiendo que lean, porque todo el mundo habla de la entrevista a Díaz-Krillman y luego resulta que nadie la ha leído. Y de la entrevista a Díaz-Krillman, lo único que se dice es que Porfirio Díaz dijo que ya México estaba maduro para la democracia y él era padre protector, que ya finalmente se iba a retirar. Sí, eso es lo que se dice de esa entrevista, pero hay que leerla completa. Lo que dice es terrible, porque Krillman le pregunta por todas las matanzas que hizo la dictadura y dice que sí, que en efecto había que acabar con la sangre mala. Y que, bueno, ¿quién decidió cuál era la sangre mala? Pues él, desde luego. Sí, muchas gracias. Es realmente un gusto tener una personalidad como la suya y ojalá y no sea la última vez, ¿verdad? Y pues qué pena que no sea un público tan nutrido como debiera haber aprovechado la oportunidad. Mi duda, y espero que no entre en un terreno medio escabroso, tengo la certeza de que detrás de todo el movimiento liberal de la historia han estado las logias masónicas. Y lo que me extraña mucho es que en el movimiento de independencia, aparentemente debía estar la mano metida de los grandes liberales que vinieron de Europa, y finalmente pues no es la masonería. Parece ser que hasta hubo un movimiento antagónico dentro de los guadalupes, que se creó la subversión, ¿no?, de la lucha independentista. Entonces no sé si me puede aclarar el tema, si no abuso mucho de tu amable tiempo. Con mucho gusto. Permítame agregarle la pregunta, porque va en el mismo sentido preguntarle la presencia de los Estados Unidos en esa línea de lo liberal. Perdón. Sí, bueno, primero la masonería. La masonería llega a México con Revillagigedo, con este virrey ilustrado del que ya habíamos hablado. Él trae su cocinero, es francés y es masón, y se empiezan a reunir en la calle de las Ratas de la Ciudad de México, y ahí se celebra el solsticio de verano y en fin, todos estos temas masónicos. Hay una serie de masones, hay un relojero, La Roche, y estos personajes van a ser perseguidos por la Iglesia Católica. En la masonería, originalmente, como ustedes saben, pues eran estos grupos de gremios que conservaban los secretos de construcción de las catedrales góticas. De ahí viene, pues, inclusive su nombre, masón, albañil. Y esta secrecía que guardaban para su oficio, pues después se va a trasladar en algunos
lugares, porque ya ven que así como el liberalismo se adopta y se adapta a la realidad mexicana, bueno, pues también la masonería va a tener diferencias. Si nosotros hablamos con los masones actuales ortodoxos, pues ellos dicen que en la masonería del siglo XIX mexicano, pues no fue tal porque fue totalmente heterodoxa, ya que la masonería universal plantea que no hay que tocar temas de política ni de diferentes religiones dentro de la fraternidad, de la hermandad, porque estos temas dividen. Desde luego los masones son religiosos en cuanto a que creen en un gran arquitecto, constructor de la naturaleza, pero se han vuelto cada vez, se volvieron desde el siglo XIX, más anticlericales, que no lo eran en un principio, porque la Iglesia Católica sí los condenó y los excluyó. Entonces esto hizo que se volvieran radicales y estuvieran en contra de la clerecía. Entonces la masonería llegó pues desde finales del siglo XVIII a México, y aunque pues fue condenada y la Inquisición la persiguió y demás, cuando vinieron efectivos españoles a constituir el ejército para combatir a la insurgencia, precisamente, también vinieron masones. Entonces hubo diferentes logias y se afirma, no tenemos los documentos probatorios porque, entre otras cosas, pues la fuerza de estas organizaciones era la secrecía. Entonces no tenemos archivos para comprobar esto, pero hay un personaje francés, D'Almivar, que viene, que asiste a estas reuniones masónicas en la Ciudad de México, que tiene relación con los síndicos del ayuntamiento, y este personaje también es hospedado en la casa de Hidalgo. Esto sí sabemos que está en la casa de Hidalgo. Hay una serie de hipótesis de si Hidalgo era o no era masón. Yo no dudo que lo haya sido, pero no tenemos las pruebas documentales para afirmarlo en forma fehaciente. Los guadalupes no eran antimasónicos. La organización de los guadalupes era una organización que podríamos llamar paramasónica, porque también era una organización secreta. Utilizaban, el nombre de los guadalupes y todos los símbolos que vinculaban al 12 de diciembre, a las rosas, etcétera, para designarse, y fue una sociedad secreta que apoyó a los insurgentes en forma muy importante a partir de la ejecución de Hidalgo y en el periodo de auge de Morelos. Entonces hay tanto logias como organizaciones paramasónicas, y después de la masonería van a surgir grandes liderazgos, porque entre otras cosas los masones son como una escuela de líderes, les dan oratoria, entre otras cosas, son magníficos oradores, y ahorita está resurgiendo la masonería en México ante el embate en contra de la laicidad del Estado, y fueron como escuelas políticas e hicieron las veces de partidos políticos en las primeras décadas del siglo XIX, pero subsistió. Juárez fue masón, ingresó a la masonería con el nombre de Guillermo Tell, Porfirio Díaz también, Maximiliano no, porque siempre estos mitos de que no podía matar un masón a otro masón y que entonces no mató a Maximiliano apareció en Centroamérica, y todas estas fantasías que escribió un arquitecto salvadoreño.
Maximiliano sí tenemos la prueba fehaciente de que no fue masón, porque un masón lo fue a visitar cuando estaba antes de morir en Querétaro, y pues resulta que Maximiliano no sabía de qué le estaba hablando, y él salió decepcionadísimo diciendo y escribió que Maximiliano no era masón. Esto es un punto. El otro punto que tiene y no vinculación con la masonería. Yo entiendo que usted le encuentra vinculación porque Joel Robert Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México, auspició que proliferara la logia yorquina. Pero hay que entender que la primera masonería que llega aquí es la europea, y a la que pertenecen los primeros masones es al rito escocés. Además, el propio rito de York, bueno, pues tiene su origen en la antigua capital de Inglaterra, en York, y después se trasladará a Nueva York, pero también en última instancia las dos son de origen europeo. Que Poinsett proliferó, y bueno, por él apoyó que proliferara, sí, esto se toma como una forma de manipulación en la vida política mexicana, pero pues yo no creo que necesariamente, desde luego que eran los objetivos de Poinsett, pero independientemente de Poinsett ya las logias estaban aquí. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Y bueno, sí, desde luego Estados Unidos ha tenido una influencia decisiva en nuestra historia. Hay que recordar aquello de que geografía es destino, y entre otras cosas, bueno, por ejemplo, la proliferación de iglesias protestantes. En el gobierno de Nixon hubo una financiación directa para que proliferaran las iglesias protestantes, que podría ser otro elemento vinculado también al interés de Estados Unidos en que se acabara pues lo que para los protestantes era terrible, el dominio de la que ya siempre han llamado la corrupta Iglesia de Roma. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Sí, mi pregunta era relacionada también con lo que hizo el señor de aquí de la primera fila. Precisamente me extraña que siempre que se habla de muchas cosas, del liberalismo como esta noche, pero Estados Unidos queda fuera. Yo hago medito esto, ¿no? En Estados Unidos, en 1776, es la independencia, antes que la Revolución Francesa. Los franceses estuvieron en mucho inspirados en los hombres americanos que en ese tiempo hicieron la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, si habla de liberalismo, usted nos dice franceses, el liberalismo británico, el de otros países, pero Estados Unidos queda fuera. Digo, yo entiendo que Estados Unidos pues nos ha hecho muchas cosas que resentimos, ¿verdad? Y todo, pero yo creo que en la historia pues, hay que reconocer, ¿verdad?, la influencia de esos primeros pensadores. La Constitución americana pues, fue inspiradora de muchas constituciones de América, inclusive, ya no digamos de todo el mundo. Por ejemplo, quería hablar que siempre han influido en muchas cosas negativamente, pero han estado sobre nuestra historia en todas las etapas, ¿verdad? Juárez, si no es por la presión americana, estoy seguro que Maximiliano no lo hubiera fusilado, ¿verdad? La presión americana fue decisiva para los americanos no querían que se dejara libre a Maximiliano por ningún motivo. Y Juárez, pues apenas le iba mal por aquí, pues se refugiaba allá, o sea, los americanos apoyaron mucho a Juárez. Entonces estamos completamente ligados a los americanos. Entonces en el liberalismo, aunque ellos no tuvieron el problema con la religión,
puesto que desde Enrique VIII pues, la religión estuvo supeditada ya a la parte gobernante, ¿verdad? No hubo el conflicto que hubo en otros países o como aquí en México, pero sí todas las ideas, que es lo que quería yo destacar, de Jefferson, de Franklin, de todos los que hicieron, pues, redactaron la independencia de Estados Unidos, son ejemplo, ¿verdad?, que siguieron muchos países del mundo y con muchas ideas liberales. Entonces yo la pregunta era, pues casi me unía yo a la del señor, de que ¿por qué pues no se habla del liberalismo americano? Gracias. Bueno, yo sí hablé en un principio de la exposición de la influencia de los diversos liberalismos, del liberalismo español, depurado de ataques a la religión, del liberalismo francés, más teórico, del liberalismo inglés, pragmático, a través de Estados Unidos. Inclusive mencioné que los constituyentes de 24 tuvieron en sus manos una traducción de la Constitución de Estados Unidos como modelo para esta primera constitución que estableció el federalismo en México. Entonces, nada más quisiera hacer algunas precisiones. La Iglesia, en efecto, y los conservadores fueron un valladar en contra de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, y los liberales, por el contrario, los liberales se identificaban con los Estados Unidos por tener un régimen precisamente liberal. Fue muy infortunado para los liberales mexicanos ver que los dos países cuyas constituciones habían influido en el constitucionalismo mexicano, pues agredieron a México, ¿verdad? Bueno, la invasión, la guerra de conquista de Estados Unidos y después la intervención francesa para establecer un imperio. Esto fue todo un trauma para los liberales mexicanos, y hay que recordar que de la Constitución de Estados Unidos, que como muy bien dice, es la primera constitución que se hace antes que las constituciones francesas, pero con las ideas de los ilustrados franceses, porque abrevaron estos que llaman en Estados Unidos los padres fundadores, abrevaron en la literatura francesa. Pero, en efecto, pudieron establecer aquí algunas de estas ideas antes de que se establecieran en la propia Francia. Y hay dos aportaciones muy importantes que hace Estados Unidos. Es la creación de un sistema en el que no puede haber un rey porque no lo tenían acá. Entonces crean un presidencialismo, un régimen en el cual el presidente tenga tanta fuerza como un rey, pero acotado por una constitución y por un tiempo delimitado. Y otra gran creación de Estados Unidos es el sistema federal, propio de unir a 13 colonias que habían surgido en forma independiente. Y los norteamericanos siempre fueron partidarios de que se estableciera la libertad de cultos. Entonces en esto había una coincidencia con los liberales mexicanos. Ahora bien, hay dos cosas en las que sí difiero de su punto de vista porque no se sostienen con la documentación histórica. Estados Unidos, inclusive Seward, pide a Juárez que perdone la vida a Maximiliano. No es Estados Unidos el que le pide a Juárez que fusile a Maximiliano, al contrario. Y la decisión de fusilar a Maximiliano es total y absolutamente de Juárez, por dobles motivos. Necesitaba dar una demostración de fuerza frente a la comunidad internacional y también tenía que afianzar su poder dentro del propio país. Y por otra parte, esto de que cada vez que podía Juárez se iba a refugiar con ellos, tampoco es así.
Esto es un poco la leyenda negra que han hecho de Juárez y es la oposición. Esos son los argumentos que utilizaba la oposición conservadora en tiempos de Juárez, pero no es exacta. Lea usted los textos de Juárez, donde de Estados Unidos concretamente Juárez dice que, en primer lugar, un punto importante, que los lobos no se muerden entre sí. Cuando Juárez exige al gobierno de Estados Unidos que, de acuerdo a la doctrina Monroe, se oponga a la intervención francesa. Pero, en efecto, los lobos, dice Juárez, no se muerden entre sí, y le decía al lobo de las Tullerías, y el otro, bueno, pues era el gobierno de Estados Unidos. Y después se escribe también que con los vecinos, con que no sean enemigos, basta. Y yo creo que tenía razón. Muchísimas gracias, doctora Patricia Galeana. Cometimos una omisión, que no dijimos nada de su currículum y por ello me apeno. Pero ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2, una referencia corta pero importante decirlo ante el público, y a nombre del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal para las Conmemoraciones del 2010 del Instituto de Cultura, y también a nombre de la Universidad Virtual Alfonsina, aquí con su representante, le hacemos este reconocimiento y nuestro agradecimiento profundo, que sea, como decía alguien en el público, la segunda de muchas visitas aquí a nuestro estado. Muchas gracias.